Hola, esta es la segunda parte del video que estábamos sobre los tractos ascendentes, descendentes e intersegmentarios. Una disculpa por cortar el anterior de golpe, hubieron algunas fallas técnicas, pero todo solucionado. Ahora vamos a hablar sobre la llegada de las sensaciones artromusculares, es decir, desde articulaciones y músculos hasta el cerebelo, ¿ok? Recordando que el cerebelo es un tracto muy importante porque gracias a él tenemos algunas funciones como el equilibrio, ¿no? También otras zonas como los conductos semicirculares en el oído, pero bueno, en este caso vamos a hablar rápidamente sobre el cerebelo. Primero que nada vamos a ver que existen algunos tractos que tienen la terminación cerebeloso, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que van a llegar obviamente al cerebelo. El primero que encontramos es el tracto espinocerebeloso posterior, que si se dan cuenta viene en esta porción de acá, justo en la zona del cordón posterior, ¿no? Entre el cordón posterior y el cordón lateral. Es este tracto posterior, espinocerebeloso posterior, perdón. Lo mismo, empieza el ganglio espinal, solo que se llega al núcleo dorsal. ¿Se acuerdan del núcleo dorsal? El núcleo dorsal está de las porciones de la sustancia gris. Bueno, llega al núcleo dorsal y continúa de forma ipsilateral, continúa, o sea, al mismo lado, hasta la región del pedúnculo cerebeloso inferior. De hecho, si se dan cuenta en esta porción se alcanza a ver cómo el giro que hace realmente permite que siga en la misma posición todo el tiempo. Nunca se observa una decusación. Este pedúnculo llega hasta el pedúnculo cerebroso inferior para llegar hasta lo que es el cerebelo y tener esta respuesta de lo que es el movimiento y el equilibrio. Ayuda a la tensión y a la contracción de los miembros inferiores, sobre todo porque hay que recordar que estos son miembros muy poderosos en los que necesitamos mucha fuerza en todo momento. Luego tenemos al tracto espinocerebeloso anterior, que se dan cuenta está en esta pequeña porción de acá. Otra vez llega desde el núcleo, desde el ganglio espinal, pasa por el núcleo dorsal, pero aquí ya cruza, es decir, como entra en la porción posterior, cruza y en la misma zona dentro de esta región de la médula espinal para que pase como un núcleo anterior, ¿ok? Porque si no pasaría como un núcleo posterior y lo que necesita es pasarse hacia adelante, llegando hasta la porción de lo que es el tracto espinocerebeloso anterior, llega hasta lo que es el pedúnculo cerebeloso superior del cerebelo. Este llegaba al pedúnculo cerebeloso inferior, mientras que este llega al pedúnculo cerebeloso superior y ayuda a la tensión y contracción de los miembros superiores, ¿ok? En este caso cambia un poquito en esa porción. Y por último, pues vamos a tener el tracto cúneo cerebeloso, que como le estaba explicando es parte de este fascículo núcleo cuneiforme, ¿ok? Entonces primero que nada va a llegar hasta lo que es el núcleo cuneiforme del bulbo, llegando de la misma región ipsilateral, es decir, del mismo lado, y termina en lo que es el cerebelo a través de los pedúnculos. En este caso ayuda a la sensación artromuscular general del organismo, permitiendo una sensación adecuada de lo que es el grado de movimiento y tensión que se está provocando. Ok, ahora vamos a hablar de otras vías ascendentes. En este caso vamos a hablar de estas cuatro vías que son menores entre comillas, pero son igual de importantes. La primera es el tracto espinotectal, que viene básicamente del ganglio espinal en esta porción de la región de la médula espinal. Tiene un entrecruzamiento anterolateral para llegar a una región que se llama colículo superior del mesencéfalo. Recordando que el mesencéfalo es esta porción del cerebro medio y que sobre todo ayuda a la coordinación entre ojos y cabeza, es decir, ese movimiento de girar la cabeza, por ejemplo, al decir sí o al decir no, etcétera, pero con el movimiento para observar el entorno, por ejemplo, este tracto espinotectal lo reconoce. Ahora vamos a hablar sobre el tracto espino-reticular, que otra vez empieza el ganglio espinal y este tiene la característica de ser ipsilateral. Si se dan cuenta, viene en esta porción de acá y siempre va hacia el mismo lado. Termina en las neuronas del tronco del encéfalo y ayuda para la conciencia, o sea, para el pensamiento consciente y el pensamiento real. Luego tenemos al tracto espino-olivar, que es este que viene aquí, este en azulito. Este tracto espino-olivar, otra vez empieza el ganglio espinal, continúa por el cordón anterolateral y sube hasta el bulbo raquídeo.
llega hasta una región que se llama pedúnculo cerebeloso inferior, que es parte de lo que es el cerebelo, y ayuda a percibir la sensación cutánea, ¿ok? Luego vamos a tener otros que son los tractos sensitivos viscerales, que básicamente, como su nombre lo indica, vienen desde las vísceras y penetran por el ganglio espinal. Detectan el dolor y el estiramiento de las vísceras. Por ejemplo, cuando hay una hepatitis, esta cápsula que recubre al hígado tiene muchas fibras nerviosas. Entonces, si se está estirando, va a haber mucho dolor. Y esto va a generar que lleguen hasta los tractos espinotalámicos, los que ya veíamos anteriormente, lleguen hasta la corteza y bueno, todo el tracto que ya habíamos observado anteriormente de los tractos espinotalámicos que sirven para la transmisión de impulsos dolorosos. Ahora, hablando sobre las vías descendentes, es importante saber que están principalmente compuestas por motoneuronas, tanto inferiores y superiores, que terminan siendo de características eferentes, es decir, de salida. Esta característica de salida va a tener la función del movimiento. Van a haber motoneuronas que van a ser inferiores justamente para estos miembros y para otras regiones del organismo, y otras que van a ser superiores con movimientos finos como en las manos, por ejemplo, ¿no? Y son eferentes justamente porque van de salida, y esta salida permite que haya este movimiento, ¿no? que se busca. Como les digo, tienen actividad motora y se caracterizan por estar en las raíces anteriores. De hecho, se dan cuenta que hay una diferencia entre los tractos ascendentes y tractos descendentes. Aquí el espinotalámico anterior, espinotalámico lateral, lo que veíamos de dolor, temperatura, tacto, espino olivar, espino tectal, los fascículos gracilico-uniforme, etcétera, los que ya habíamos observado anteriormente. Y aquí están todos los tractos descendentes, que son los que vamos a observar ahorita. Su organización anatómica es muy similar, se organizan en neuronas por orden. Las de primer orden, bueno, solo que la característica aquí es que están invertidas, ¿ok? La anterior, la neurona de primer orden era la que entraba hacia la médula espinal. Aquí la de primer orden es la que se localiza en la corteza del encéfalo para que mande una orden directa de movimiento complejo. La de segundo orden está en la porción del cuerno anterior. Y la de tercer orden es justamente la que lleva hasta el músculo, es decir, la porción final que va a llevar el movimiento es en donde está esta neurona de tercer orden. Como se dan cuenta, se invierten los casos a como se veían anteriormente. En este caso van a haber varias funciones que es importante determinarlas. Por ejemplo, el tracto córtico-espinal ayuda a los movimientos finos, por ejemplo en los dedos, ¿no? El tracto retículo espinal, los movimientos voluntarios o reflejos, quitar la mano rápido, por ejemplo. El tracto tectoespinal ayuda para los movimientos posturales por estímulo visual. Por ejemplo, si estoy viendo muy de lado, acomodo mi cuello, acomodo la columna, acomodo la cabeza, lo que sea para esta porción de los movimientos, ¿cómo se llama? Antigravitatorios, por ejemplo. El tracto rubroespinal ayuda para la inhibición recíproca de músculos, esta característica tan común del músculo antagónico y protagónico, que quiere decir que no puede haber dos músculos, o sea, actuando de forma inversa al mismo tiempo. Si estoy elevando el bíceps, mi tríceps no puede estar trabajando en ese momento porque es contrario, ¿no? Es antagónico. Y viceversa, si estoy trabajando el tríceps, mi bíceps no puede estar contraído porque justamente estoy con músculos antagónicos. Entonces, esa es la importancia sobre este tracto rubroespinal, la inhibición recíproca. Luego vamos a estar hablando sobre el tracto vestibuloespinal, que, como su nombre lo indica, está asociado con esta porción del oído medio, del oído interno, perdón, que ayuda sobre todo con el equilibrio, ¿ok? Y finalmente van a haber algunas fibras autónomas que llegan hasta las vísceras, sobre todo estas para el movimiento, ¿no? Junto con el sistema endocrino son una gran combinación que sirve sobre todo, por ejemplo, para la liberación de contenido glandular, por ejemplo. Empezando, bueno, vamos a hablar sobre los tractos corticoespinales, ¿ok? Primero que nada hay que saber que comienza desde las células piramidales que están en la quinta capa de la corteza cerebral, ¿ok? Entonces empiezan desde la corteza
y van a estar con zonas distintas. Áreas somatosensitivas, del movimiento, 4, 6, 1, 2, 3, etcétera. Hay distintas áreas de la corteza que estas áreas de la corteza las vamos a ver en un video más adelante, especial de áreas de la corteza, en el que vamos a volver a abordar ese tipo de temas. Se caracteriza esta primera parte por fibras cortas y mielínicas en estas neuronas de primer y segundo orden. Convergen a nivel de una región que se llama la corona radiada y forman una protuberancia, ¿no? Es decir, estos tractos corticoespinales se entrecruzan formando una protuberancia porque son fibras transversas y fibras que se van cruzando entre lados. Y a nivel del bulbo, esta protuberancia que han formado se llama la pirámide o tracto piramidal. Este tracto piramidal es un abultamiento nervioso que lo que permite en esta región es justamente que hay una decusación, es decir, un cambio de lugar hacia la porción anterior, ¿no? Esto, como les decía, esta pirámide, esto es la pirámide, esto es el abultamiento del tracto piramidal que se da a nivel del bulbo. En esta porción hay una decusación lateral para que termine pasando como el cuerno anterior, ¿ok? De lo que es desde ese tracto corticoespinal. Mientras que la porción anterior, esta pasa como lateral, y mientras que la porción anterior no tiene decusación, se dan cuenta, viene completamente derecho en todo el camino. Y la lateral, pues sí, se cruza en esta región de la pirámide. Proporcionan velocidad hacia los movimientos o hacia estas sensaciones. Y presentan varios ramos. Por ejemplo, tienen ramos inhibitorios, es decir, ramos que permiten que no haya una sobreestimulación. Y otros que son los núcleos latentes, que básicamente los núcleos latentes son como sitios, como checkpoints, ¿no? Sitios de checar que todo esté correcto y que las fibras nerviosas estén en la comunicación adecuada, que son el núcleo caudado, el núcleo lenticular, el núcleo rojo y el núcleo olivar. Si se dan cuenta, esta zona de la corteza quiere decir que inerva distintas porciones. Y entre más grande sea la porción que está inervando, es mayor la sensibilidad que se le otorga y en general el movimiento que se le está llevando, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo el de la lengua que el de los labios, pues son súper sensibles, el de las manos, el de los pies, etcétera. Todas estas zonas que son distintas, ¿no? Y que se dan cuenta no están obviamente en orden, no es que aquí estén los pies porque es más abajo y aquí los ojos porque son más arriba, no, sino que están en distintas zonas de la corteza, pero esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos el video especial de corteza. Otros tractos dentro de los mismos tractos descendentes son, por ejemplo, el tracto retículo espinal, que básicamente viene desde el tronco pasando hacia lo que es la formación reticular de este tronco del encéfalo, así como viene acá, este puente reticular, llega hasta lo que es la médula en la porción del tracto reticuloespinal pontino, y estos axones van a ir hacia la porción reticuloespinal medular. Justamente en este tracto que se ve aquí, el tracto reticuloespinal medular, ¿no? En esta porción de lo que es la columna anterior, llegan las neuronas y hasta los cuernos anteriores, y van a permitir movimientos voluntarios en cuanto a los músculos. La siguiente es el tracto tectoespinal, que comienza básicamente desde el colículo superior, que viene aquí, pasa por todo lo que es la columna, sufre una pequeña decusación, terminando en el cordón anterior, y permite la postura refleja, estos movimientos que les digo de acomodo. Tenemos al tracto rubroespinal, que empieza desde el núcleo rojo a nivel del mesencéfalo, cruza pasando como un cordón lateral o hacia el cordón lateral, y ayuda a lo que son la inhibición recíproca y a los músculos antigravitatorios, ¿no? Esta inhibición recíproca, lo que les decía, antagónico, protagónico, y estos músculos antigravitatorios de corregir, por ejemplo, la bipedestación o movimientos de ese estilo. Luego vamos a tener a otros tractos, como lo es el tracto vestíbulo-espinal, que como les digo viene desde la porción de los puntos semicirculares a nivel del oído interno para la porción del equilibrio. Su tracto principal, o su entrada, mejor dicho, es a nivel de la protuberancia y el bulbo.
en la región del tronco del encéfalo. Es ipsilateral, es decir, pasa por el mismo lado en todo momento. Y justamente en esta porción llega hasta lo que es el asta anterior para hacer movimientos correctivos. Si se dan cuenta, todos estos tractos descendentes son eferentes, es decir, de salida, y ayudan al mejoramiento de la composición de los músculos para producir movimientos adecuados, finos, en equilibrio y con buenas características. En este caso, pues bueno, el tracto vestibuloespinal a nivel de los conductos semicirculares, como les digo, de la protuberancia del bulbo, llega de forma ipsilateral, se dan cuenta, nunca hay un entrecruzamiento y permite estar hasta en el asta anterior, ayudando al equilibrio. El otro es el tracto olivoespinal, pero en este no me voy a meter mucho porque es una suposición. Se cree que empieza desde el núcleo olivar inferior y no se está muy seguro de su camino. Pero pues bueno, se cree que ayuda al mantenimiento de la posición y termina obviamente en el asta anterior. Hay otras que son las fibras descendentes autónomas, que son relacionadas con el sistema nervioso autónomo, es decir, movimientos involuntarios. Y es parte del tracto reticuloespinal, pasando por todo lo que es el tronco del encéfalo y llegando hasta lo que es la médula espinal. Llega hasta los cuernos laterales, es decir, en la sustancia blanca, la porción de pues la lateral, y termina, o bueno, se localizan principalmente a nivel de los segmentos lumbar, torácico y sacros. Justamente estas son fibras descendentes autónomas para gran parte de todo lo que es el sistema nervioso autónomo y esta inervación desde órdenes directas del encéfalo que ni siquiera las pensamos, sino que deben de realizarse de manera constante. Y bueno, ya para ir terminando, vamos a hablar sobre los tractos intersegmentarios. Como les estaba mencionando, existen tractos ascendentes, descendentes e intersegmentarios. Los ascendentes son los que ya vimos, los que pasan los aferentes desde la entrada hasta la corteza. Los descendentes son desde la corteza hasta el músculo en movimiento por regular. Y los intersegmentarios son los que conectan varias vías entre la médula, perdón. Estos permiten una mejor respuesta de los arcos reflejos. ¿Qué son los arcos reflejos? Bueno, aquí les puse un pequeño esquema súper rápido. Reflex arc, que básicamente es esto, ¿no? Es una respuesta involuntaria porque eso es rapidísimo el movimiento que realizamos. Necesita de un estímulo, es decir, un punto en donde duela, una conducción, un camino y una respuesta, que la respuesta pues es obviamente quitar. Entonces es la comunicación básica. Un estímulo que nos haga el dolor, una vía de comunicación y una respuesta, ¿ok? Ayuda a mantener el tono muscular gracias a la función de la reverberación, que la reverberación es un concepto que implica básicamente que los músculos todo el tiempo tengan un tono constante y cuando llega un impulso muy fuerte, como ya tienen un tono constante, tienden a generar movimientos rápidos y fuertes y buenos, ¿no? Porque hay un impulso constante y lo que necesitaban era un impulso fuerte para terminar con ese impulso. Es como cuando te vas preparando para algo y de repente recibes un impulso súper fuerte para hacerlo y en eso pues te echas a correr durísimo o haces durísimo la actividad que tenías pensado realizar de todas maneras. Hay muchísimos receptores que llegan hasta la zona del asta posterior y hay muchas neuronas efectoras formando un fenómeno que se llama la sumación. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchas neuronas trabajando y descargando constantemente, con lo que es más fácil que se produzca el arco reflejo y este movimiento rápido de, por ejemplo, quitar la mano, de una aguja, de algo que se está quemando, etc. Y aquí funciona de mejor manera lo que es la ley de división recíproca. Si yo quiero quitar la mano rápido, es un movimiento de flexión, necesito al bíceps y no al tríceps, por ejemplo. El tríceps lo debo mantener relajado. Entonces es parte de la misma ley de división recíproca. Trabajar con un músculo que necesito y obviamente descansar a los que no necesito para que el arco reflejo sea rápido y adecuado. Se sabe que también estos mismos tractos intersegmentarios que ayudan a la mejor formación de arcos reflejos
reciben órdenes básicamente de centros neuronales superiores, no solo de la corteza, también del sistema límbico, no sé, de otras regiones del encéfalo que son complejas, el tálamo, por ejemplo, etcétera. A nivel de o por fascículos nerviosos que permiten que la comunicación sea mucho mayor. ¿Ok? Cuando no hay este tipo de tractos o este tipo de arcos reflejos, podemos caer en paraplegias, es decir, que los músculos ya no se muevan, que no haya movimiento y que por lo tanto esos reflejos se pierdan. Antes de pasar al último punto, que son las células de Renshaw, vamos a explicar rápidamente con este esquema el arco reflejo. Si se dan cuenta, es el estímulo: un cactus que picó un dedo. Este es el receptor sensitivo, se transmite el dolor. Todo este dolor llega hasta la región posterior, las vías espinotalámicas, etc. Esta neurona receptora llega una sensación al cerebro y hay otra neurona que está generando una respuesta, ¿ok? Bueno, aquí la subdivisión de médula blanca, médula gris, ¿no? Sustancia gris, sustancia blanca, perdón. Pasa aquí, esto es la motoneurona, y la motoneurona va a llegar hasta lo que es el órgano efector. Se dan cuenta, aquí pasa lo que es la neurona de primer orden, segundo orden, tercer orden, primer orden, segundo orden, tercer orden. ¿Ok? Que el tercer orden estaría acabando en esta porción del músculo. Y el músculo, como estoy diciendo, genera una flexión. Imaginemos que es el bíceps. El tríceps está apagado, obviamente, y el bíceps está encendido. Con lo que se quita rápido el dedo para que el estímulo no siga provocando más dolor. Y las células de Renshaw básicamente son células que tienen las características de alcanzar varias neuronas y evitan sobrecargas, ¿no? Porque lo que generan es que funcionen como un aislante, pero sobre todo que actúe de manera directa, es decir, permite que no haya un escape de energía muy grande con el que el estímulo que se genere sea inadecuado, ¿ok? Y pues bueno, esto sería todo por este video y por por estos dos videos, mejor dicho, el de los tractos ascendentes, descendentes e intersegmentarios. Es un tema complicado que es importante leerlo varias veces, pero esto es una introducción al tema, ¿no? O sea, ya en un futuro probablemente hablemos de cada tracto, un video dedicado a cada tracto para que sea más fácil. Pero bueno, en este caso era muy introductorio, así que gracias por su atención. Si les gustó el video, suscríbanse al canal y bueno, nos vemos en la próxima.